Descubierto, el increíble rescate de un tierno cachorro de tigre atrapado en rocas, una historia de valentía y amor. Era una mañana soleada en un pequeño pueblo rural de México, lleno de vida y de risas. Aquel aire fresco y limpio se sentía revitalizante después de la fuerte tormenta que había azotado la noche anterior. Javi, un niño de 11 años, corría enérgicamente hacia el arroyo que se había formado cerca de su casa. Sus ojos brillaban de emoción, pues disponía de una mañana entera para jugar y explorar. Javi era un niño de grandes valores, entrenado por su padre, un humilde campesino que siempre le había enseñado la importancia de la familia y la naturaleza. Pero en ese momento, lo único que necesitaba era jugar mientras salpicaba agua y reía. Algo llamó su atención. Una pequeña figura entre las rocas del arroyo le hizo detenerse. Al acercarse, su corazón se detuvo. Un cachorro de tigre, pequeño y asustado, había quedado atrapado. El tigrecito miraba a Javi con esos ojos grandes y llenos de miedo. Esa mirada quebró algo dentro de él, un profundo instinto de protección lo invadió. Recordó el amor inquebrantable de su familia y cómo siempre habían luchado por lo correcto. No podía dejar que ese pequeño felino sufriera con esfuerzo. Javi comenzó a mover las piedras, mientras el tigrecito temblaba a su alrededor. No estaba solo, su lazo con la familia y la naturaleza lo empujaban a liberar a ese ser vulnerable. Sin embargo, la noticia de su hallazgo no tardó en correr por el pueblo. Algunos comenzaron a acariciar la idea de convertir al tigre en una atracción turística para obtener dinero. Otros, en cambio, abogaban por la libertad del pequeño, recordando la importancia de proteger la vida salvaje. El debate se encendió, y los murmullos se transformaron en voces altisonantes en la plaza del pueblo. Javi se sintió atrapado entre el deseo de hacer lo correcto y el miedo a decepcionar a su padre. Un día, un hombre de negocios llegó al pueblo, un dueño de zoológico que solo pensaba en las ganancias económicas. Se presentó ante Javi y los habitantes con aires de grandeza, dejando claro que quería llevarse al tigre. Javi sintió como si la tierra se abriera a su alrededor, sus palabras parecían como ecos lejanos. Intentó alzar su voz, pero los adultos lo ignoraron, como si su opinión no tuviera valor. Esa desesperación lo llenó de rabia, su sueño de proteger al tigre se desvanecía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el mirar al tigrecito y ver su miedo le dio el valor que necesitaba. Así que unió fuerzas con sus amigos, como una manada que lucha por proteger a su propio. Organizaron reuniones en la plaza, compartiendo historias de la importancia de cuidar la fauna y de vivir en armonía con nuestro entorno. Cada encuentro traía más corazones a la causa. La comunidad comenzó a reconocer que salvar al tigre significaba salvarse a sí mismos. El día de la búsqueda del tigre llegó. Todos se unieron, armados de esperanza y amor, enfrentándose al dueño del zoológico. Javi sintió la fuerza de su comunidad como nunca antes. Pero en el clímax de la intensidad, un oscuro secreto sobre el pasado del tigre salió a la luz, revelando una conexión que cambiaría todo. Con el futuro del tigre y su propia familia en juego, Javi tuvo que tomar una decisión que marcaría su vida y la de todos a su alrededor. La pregunta resonaba fuerte: ¿podría realmente protegerlo sin sacrificar la confianza de su padre y de su comunidad? Las miradas estaban fijas en él, y el dolor y la esperanza chocaban en su pecho. ¿Qué camino elegiría? Javi miró a su alrededor, sintiendo el peso de los ojos de su comunidad sobre él. En su pecho, el latido del corazón se aceleraba. ¿Qué haría? La conexión del tigre con su vida era más profunda de lo que había imaginado. Mientras el mundo lo rodeaba, sintió una punzada de miedo. Sabía que había más en la historia del tigrecito que lo que habían compartido. Hasta donde estaba dispuesto a llegar por él. Un susurro se hizo eco en su mente, recordaba la historia que su abuelo le contaba de un antiguo espíritu del bosque que siempre protegía a los seres más indefensos. Quizás, solo quizás, pensó, este tigrecito es un símbolo de algo más grande. Fue una revelación que lo hizo temblar. Tenía que encontrar una manera de salvarlo, no solo por él,
sino por lo que representaba para todos. Un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Se reuniría con sus amigos al caer la tarde, después de que el dueño del zoológico se fuese. Necesitaba ayuda, más que nunca. Necesitaba a su amigo Lucas. Lucas era un chico astuto, siempre tenía una idea brillante al borde de lo imposible. Al pensar en él, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, Javi se dirigió al campo de fútbol donde estaba Lucas. Al contarle todo lo que había sucedido, su amigo escuchó con atención, sus ojos brillaban con la emoción de la aventura. «Escucha, Javi. No podemos dejar que se lo lleven», dijo Lucas, su voz firme como nunca. «Vamos a hacer que la gente se dé cuenta de lo que está en juego», y así, comenzaron a planear una marcha pacífica al día siguiente. Muchos jóvenes se unieron a su causa, alzando sus voces por el tigre. Mientras Javi miraba a su alrededor, sintió un nudo en el estómago. La presión crecía, pero su determinación se duplicaba. Había algo hermoso en la unión de todos, en el deseo de proteger lo que amaban. Cuando la mañana llegó, el pueblo estaba de pie junto a Javi y Lucas, dispuestos a luchar por el tigrecito. Se pintaron las caras con colores vibrantes, llevaban pancartas con frases que resonaban en el aire. Eran un clamor de salvación, el latir de un corazón colectivo. La cadena de amor y solidaridad era palpable. Sin embargo, entre esa felicidad, los pensamientos de Javi vagaban hacia su padre, no sabía cómo él reaccionaría. Aún así, esa pequeña vida en peligro era más importante. Tenía que ser valiente. Los murmullos y las risas pronto se transformaron en gritos de libertad. A medida que avanzaban por las calles del pueblo, el peso de sus pasos se sintió como un eco de esperanza. Pero de pronto, el dueño del zoológico apareció de nuevo. «Si no entregan al tigre, habrá consecuencias», dijo con una sonrisa fría que heló la sangre de Javi. La amenaza dejada en el aire era como un rayo que destellaba entre los hombres y mujeres de la marcha. Este momento no solo era vital para el tigrecito, era el momento crucial para Javi, su familia y todos en el pueblo. Los sentimientos de cada persona estaban a flor de piel, el miedo había comenzado a apoderarse de la multitud. «¿Qué haremos ahora?», pensó con desesperación. Y en ese instante, una nueva verdad se desencadenó en su mente: no solo tenía que proteger al tigre, también debía encontrar una forma de unir a todos, de enfrentarse al miedo con valentía, una batalla que podían ganar juntos. Las voces de su comunidad volvieron a resonar, y Javi dio un paso adelante, listo para hablar. Lo que no sabía era que este momento desencadenaría un cambio que iría mucho más allá de un simple rescate. ¿Podría realmente unir a todos y luchar contra el miedo que los amenazaba? Javi se plantó frente a la multitud, su corazón golpeando con fuerza. El aire estaba tenso, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Voceó fuerte y claro: «No podemos dejar que el miedo nos venza. Estamos aquí por el tigrecito, pero lo que defendemos hoy es algo más grande: nuestra comunidad, nuestros valores». Sus palabras se arrastraron como un eco por las calles, resonando en los corazones de todos los presentes. Las miradas de la gente se intensificaron. Algunos se miraron entre sí, buscando aprobación, otros ajustaron sus pancartas cargadas de pasión. Javi sintió como la energía brotaba a su alrededor, una fuerza imparable comenzando a levantarse, como el rugido de un león. De pronto, alguien gritó entre la multitud: «No está solo. Somos su voz». Y una ola de voces se unió a la primera, como un cántico que crecía hasta reverberar en todo el pueblo. Era un grito de unidad, un juramento de defensa hacia aquel ser vulnerable que había cruzado sus caminos. El dueño del zoológico, viendo cómo se disparaba el fervor del grupo, intentó interrumpir: «Silencio. Ustedes no saben lo que están haciendo». Pero no hubo eco en sus palabras. Un grupo de jóvenes se anticipó, formando un cordón humano. «El tigre es un símbolo, un llamado a enfrentar la justa causa», dijo Lucas con una voz firme, sumándose al ardor del momento. La mente de Javi giraba como un torbellino. Tenía que aprovechar este momento de fervor, y pensó rápidamente. «Lucas, si hacemos que el pueblo se entere de la historia del tigre, podemos ganar apoyo. Que la gente conozca su sufrimiento, su hogar destruido». Lucas asintió, entendiendo lo que Javi tenía en mente. Como un rayo de luz, la idea brilló. Javi velozmente pidió a unos amigos: «Saquen sus celulares. Graben, fotografíen. Cuéntenles a todos sobre el tigrecito, sobre el daño que representa perderlo».
Mientras grababan, Javi empezó a compartir la historia del tigre que le había narrado su abuelo, tejiendo palabras que transformaban dolor en esperanza y lucha. Sus metáforas tocaron fibras sensibles, abrieron los corazones de quienes únicamente veían en su pequeño amigo un animal más del zoológico. Deseo, coraje y unidad comenzaron a extenderse. La noticia del tigrecito se disparó por las redes sociales. A medida que el vídeo se compartía, familias comenzaron a enviar mensajes de apoyo, amigos ofrecieron ayuda, y cada vez más personas se unieron a su causa. Javi no podía evitar sonreír ante la magia de lo inesperado, pero también sintió la presión de la inminente confrontación. ¿Y si no funcionaba? La mente de Javi vaciló en ese instante. ¿Acaso estaba dispuesto a cargar con el peso de los sueños de la gente sobre sus hombros? Sabía que el tigrecito era más que un símbolo. Era un recordatorio de la fragilidad de lo que amamos y de la necesidad de luchar por ello. En ese momento, su mirada encontró la de un niño que sostenía una pancarta, y comprendió que todos tenían algo que perder. La multitud se elevaba, rugiendo a su alrededor. No podía dar marcha atrás. Y entonces, en la bruma de la noche estrellada, un sentimiento lo invadió. La esperanza estaba viva, pero el enemigo era fuerte. Esto es solo el comienzo, se dijo, sintiendo los ojos curiosos de la comunidad y un remolino de emociones mezcladas haciéndole cosquillas en el estómago. Esta lucha no solo es mía. Es nuestra. Sin embargo, mientras las voces crecían y la pasión estallaba en el aire, desde la penumbra un eco distante resonó. Veamos cuánto dura su valentía. La risa burlona del dueño del zoológico se deslizó en la oscuridad, como un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. ¿Aprovecharían esa chispa de unidad para enfrentarse a él, o estarían a punto de caer en su trampa? Javi sintió como su corazón latía con fuerza, y el rugido de la multitud lo envolvió como una caída de cascadas. Cada grito, cada aplauso lo impulsaba hacia adelante, marcando el compás de una lucha creciente. Pero en el fondo de su pecho, una sombra de duda comenzaba a formarse. ¿Sería suficiente aquel poder colectivo? Los ojos del pueblo estaban sobre él, y su responsabilidad pesaba como una roca. De repente, un susurro recorrió la multitud, como una corriente eléctrica. Alguien había visto que la cúpula del zoológico comenzaba a movilizarse. Se gestaban cambios en las instalaciones, y las sombras de hombres de seguridad se asomaban entre el bullicio. Javi miró a Lucas, quien tenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Sabían que no tenían mucho tiempo. «Chicos, tenemos que actuar ya», gritó Javi, tomando la delantera entre la multitud, señalando hacia el zoológico. «Si no movemos rápido, el tigrecito podría estar en peligro». Un grupo de jóvenes lo siguió, empujando hacia adelante, y la multitud comenzó a entender la urgencia. Gritos de solidaridad surgieron, y se sintió como si se estuvieran convirtiendo en una sola entidad, un movimiento pulsante. Mientras avanzaban, la nube de nervios y esperanza se mezclaba en el aire. Al llegar a la cercanía del zoológico, la tensión se sentía palpable. «Hay una entrada trasera, por ahí. Si logramos infiltrar, podemos comprobar que todo esté bien», dijo Lucas, señalando un hueco en la valla. «Entonces, vamos», respondió Javi, corazón acelerado, camino a la entrada del destino desafiante. Al atravesar el pequeño pasaje, se encontraron con un área oscura y descuidada. La luz de la luna iluminaba sombras poderosas que parecían cobrar vida. Javi se detuvo un instante para escuchar. Los ecos del zoológico, esos gritos de dolor y ruido de cadenas, resonaron en su mente. Esa imagen lo motivaba, le daba fuerzas. No podía dejar que una vida inocente sufriera más. Cuando llegaron al área del tigre, la escena que se presentó hizo que Javi se quedara helado. El tigrecito, acurrucado entre piedras, estaba asustado y tembloroso, con ojos grandes que reflejaban la fragilidad de su existencia. Javi sintió una punzada en el pecho, como si una flecha lo hubiera atravesado. Había tanto que hacer, tanto que arriesgar. Mientras avanzaban hacia el tigrecito, la risa burlona del dueño del zoológico resonó en su mente. «Qué fácil es jugar y reír cuando no eres tú el que está en peligro», pensó. «Cuidado», gritó Lucas de repente, haciendo que todos se detuvieran. Delante de ellos, un grupo de guardias se acercaba rápidamente, con miradas hostiles y ojos filosos, listos para frenar cualquier intento de rescate. «Ahora o nunca», dijo Javi, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Listos?». Miradas decididas se encontraron entre los amigos. El tiempo se detuvo un momento, cargado de determinación. Por el tigrecito,
y por todos nosotros, murmuraron en un eco silencioso de apoyo. Así, un acto de valentía emergió de la oscuridad. El grupo se dividió, algunos se encargarían de distraer a los guardias, mientras otros irían por el tigrecito. Con una resolución renovada, Javi se lanzó hacia el tigrecito, mientras el resto se preparaba para lo inesperado. Lo que podría parecer un acto desesperado se transformó en un faro de esperanza. Sin embargo, lo que no sabían era que el propietario, observando desde las sombras, había preparado una trampa más aterradora de lo que jamás imaginaron. ¿Cuánto están dispuestos a perder por aquello que aman?, pensó el dueño, con una sonrisa macabra mientras se reía entre dientes. Javi y su grupo iban a enfrentar mucho más que solo una pelea por la libertad del tigrecito. La batalla apenas comenzaba. Javi no tenía tiempo para pensar. Los guardias estaban a solo unos pasos, y la determinación de rescatar al tigrecito llenaba su corazón de fuego. Corrió hacia el pequeño animal, mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas y sus amigos se estaban enfrentando a los guardias con ingenio, lanzando piedras para distraerlos, gritándole al viento su valentía. «Tigrecito, ya voy», murmuró Javi, acercándose con cautela, agachándose para no alertar a los hombres de seguridad. El tigrecito lo miró, sus ojos reflejaban miedo y esperanza a la vez. Javi se sintió conectado con aquel ser tan frágil. Sin pensarlo, extendió la mano, esperando que el animal respondiera, viéndolo como un amigo en lugar de un captor. De pronto, un fuerte grito rompió el aire. Un guardia había notado algo extraño. «¡Detente! ¡Atrapa a esos intrusos!». Las palabras resonaron como un tambor en la mente de Javi, llenándolo de adrenalina. Sin pensar, recogió al tigrecito en brazos. Era más ligero de lo que esperaba, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. La mirada del tigrecito se encontró con la suya y Javi supo que no podía fallar. Un estruendo resonó, y del lado contrario, Lucas apareció corriendo. «Javi, ven. No tenemos tiempo». El grupo se había dispersado, algunos estaban siendo acorralados por los guardias mientras otros se habían hecho cargo de distracciones. El corazón de Javi latía a 1000 por hora. «Vamos, tira», le gritó Lucas, señalando el camino libre hacia el pasillo que los había traído. Un grito de desesperación lo hizo detenerse. Una de las chicas de su grupo había sido atrapada. «Ayuda», suplicó, mientras uno de los guardias intentaba sujetarla. El instinto de Javi lo hizo mirar atrás. La sombra de una decisión titiló en su mente. ¿Debería seguir adelante o ayudarla? La imagen del tigrecito en su brazo le recordó que todos estaban arriesgando todo por una causa mayor. «Lucas, espera». «Ayúdala», gritó Javi. Sus amigos se miraron unos a otros, dudando un momento, pero la mirada decidida de Javi hizo eco en su valentía. Un grupo de ellos se giró hacia la joven en apuros, mientras Javi se movió rápido hacia el pasillo. Empezó a correr, sintiendo el tigrecito temblando en sus brazos. Un gritito suave salió de la pequeña criatura, y eso le dio aún más fuerza. El sonido de gritos y luchas se hacía más fuerte atrás. Javi no podía mirar atrás. Confió en que sus amigos harían lo necesario por la joven. Con su objetivo en mente, se lanzó hacia el exterior. Un rayo de sol iluminó su rostro cuando alcanzó el aire libre, pero lo que vio lo paralizó. Más guardias esperaban, encubiertos entre los árboles, sus uniformes oscuros resaltando contra el paisaje. «¡Atrápenlos!». Un grito resonó, y Javi sintió que la esperanza comenzaba a escabullirse. Con los guardias cada vez más cerca, una idea brillante iluminó su mente. Javi conocía el viejo camino detrás del zoológico, un sendero olvidado que llevaba hacia la ciudad. «Esto no se acaba aquí», pensó. La imagen de los ojos del tigrecito lo empujaba a seguir. «Si nosotros no luchamos por ellos, ¿quién lo hará?». Con la creatividad chisporroteando en su interior, Javi decidió que era el momento de arriesgarlo todo. Mientras se adentraba en el sendero apenas visible, sus amigos lograron alcanzar la salida, pero el tiempo se les iba de las manos. ¿Lograrían escapar antes de que los atraparan? La tensión aumentaba al pensar que la libertad estaba tan cerca, pero tan lejana al mismo tiempo. «Si los encontramos, ¿realmente podremos salvarlos?». La voz de una duda brotó en su cabeza. Pero sabían que no tenían opción, y así el grito de lucha continuó en su corazón. Esa lucha no era solo por el tigrecito, sino por todos aquellos cuya libertad estaba en juego.
Sin embargo, desconocía que el dueño del zoológico había previsto esta jugada y ya había preparado una trampa final. ¿Qué les esperaría tras la esquina del sendero? El sendero tras el zoológico era más angosto de lo que Javi recordaba. Las ramas se entrelazaban como los hilos de un destino incierto, y sus pies apenas lograban mantener el equilibrio. Con el tigrecito abrazado a su pecho, sentía su pequeño corazón latiendo en sintonía con el de él. «Tienes que ser fuerte, amigo», murmuró Javi, sintiendo las vibraciones de la esperanza a través del temblor del animal. De repente, un fuerte crujido resonó entre los árboles y sus sentidos se agudizaron. Javi se detuvo, conteniendo la respiración. Tenía la certeza de que no estaban solos, que los guardias no se rendirían tan fácilmente. «Vamos, no hay tiempo que perder», se dijo a sí mismo, forzándose a avanzar. Sin embargo, la desconfianza creció en su pecho. El sonido de pisadas contundentes estaba muy cerca. Javi giró la cabeza. Por un instante, vio una figura oscura asomándose entre las sombras, y su pulso se aceleró. Con calma, se arrastró bajo una rama caída, haciendo que el tigrecito temiese y se acurrucara aún más en sus brazos. «¿Qué haces aquí?», era la voz de Lucas que resonaba a través de la maleza. Pronto, su amigo apareció, visiblemente agitado. «Javi, no tenemos tiempo. Están cerca». «No solo yo tengo que escapar», Javi casi balbuceó, su voz se quiebra. «El tigrecito, pero si lo ven, seremos atrapados». «Los guardias no están lejos». La preocupación en el rostro de Lucas era palpable. «Tenemos que salir ahora, luego podremos volver, lo prometo». Un segundo de silencio pasó, lleno de tensión. Javi miró a los ojos de su amigo. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que él y que Lucas. «No podemos dejarlos atrás, Lucas. Tienen un plan, seguro. Pero ¿qué pasará si no actúas ahora?». La decisión que Javi estaba tomando calaba en su corazón como el fuego, y sabía que no podía retroceder, y justo en ese instante, un nuevo grito sobrevino, más cerca esta vez. Era el sonido de una chica, la que había estado atrapada. «Ayuda», su voz ecoó, y el alma de Javi se estrujó. «Debemos ir a ayudarla», dijo Lucas, y ambos comenzaron a correr en dirección a donde provenía el grito. Cuando llegaron, estaban frente a una pequeña cueva rodeada de rocas afiladas. La chica estaba atrapada entre las piedras, y sus ojos brillaban de terror. «¿Qué hacen aquí?». «Los guardias están por todas partes». La pregunta apareció en el aire, como un eco distante, reafirmando el hecho de que entraron en un laberinto del que no había retorno. «Tranquila. Vamos a sacarte de aquí», Javi exclamó, acercándose con precaución. Mientras tanto, otra sombra oscura se cernía tras ellos. Una alarma sonó al fondo, los guardias parecían haber detectado su presencia. El tiempo se les estaba acabando por segundos. «Rápido, empuja esa roca», ordenó Javi, y Lucas, con el sudor resbalando por su frente, se unió a él. Mientras luchaban con la piedra, el sonido de un silbido agudo hizo eco en el aire. Javi levantó la vista. Ante sus ojos, un grupo de guardias avanzaba hacia ellos, con sus miradas fijas. La presión aumentaba y Javi sintió como el adrenalina lo envolvía. «Debemos actuar ahora o estaremos perdidos. A la cuenta de 3, dijo Lucas, sintiendo el sudor frío en su frente. Javi asintió, consciente de que el momento de verdad se acercaba. 1, 2, 3. Las fuerzas se unieron, logrando mover la roca justo cuando una mano del guardia se extendía hacia ellos. La chica salió disparada, con una mezcla de agradecimiento y miedo viscerales pintados en su rostro. «Corre», fueron sus únicas palabras mientras se precipitaba hacia el sendero, pero antes de que pudieran bajar, los guardias ya estaban ahí, formando un cerco impenetrable. Javi y Lucas se miraron, comprendiendo que su lucha apenas comenzaba. «No nos rendiremos», gritó Javi, mientras los guardias se acercaban cada vez más. La trampa ya había sido lanzada. La lucha por su libertad, por el tigrecito y todos los atrapados ahora se definía en ese instante. ¿Cómo podrían escapar de esta emboscada mortal? Con un último aliento, Javi tomó la mano del tigrecito y se preparó para lo inesperado. El aire se volvió espeso y tenso mientras Javi, con el tigrecito aferrado a su pecho, contemplaba la formación de los guardias que avanzaba hacia ellos. Las sombras se alargaban, creando un juego de luces y oscuros que aumentaban su desesperación. «No tengo tiempo para pensar, solo actuar»,
se dijo, con el corazón latiendo con fuerza, inquieto pero decidido. Distráelos, Lucas. Yo me encargaré del tigrecito. Javi exclamó, sintiendo un impulso de valentía que no sabía de dónde salía. El tigrecito, a su lado, parecía captar la gravedad de la situación y sus pequeños ojos brillaban con una mezcla de miedo y confianza. Lucas asintió, aunque su rostro mostraba dudas. Corrió hacia la izquierda, gritando para atraer la atención de los guardias. «Oye. Allí». Con movimientos rápidos, comenzó a hacer ruidos estrambóticos, saltando entre las piedras. Javi sintió como su amistad lo respaldaba, y eso le dio fuerza. Mientras los guardias se volvían hacia Lucas, Javi utilizó el momento. «Vamos, pequeño, confía en mí», le dijo al tigrecito, acercándose con cuidado a la roca de la que había salido la chica. Se agachó, intentando calmar al animal, y con delicadeza, lo sostuvo con ambas manos mientras sus ojos se aferraban a la pequeña cueva. El sonido de los gritos de Lucas se desvaneció un segundo. El corazón de Javi se detuvo cuando sintió que un guardia apuntaba en su dirección. «Alto», la voz retumbó como un tambor en su mente. En ese instante, un instinto de supervivencia lo tomó por completo. «¡Corre!», gritó, mientras se lanzaba hacia el lado opuesto, avanzando por el sendero por donde habían llegado. Sus pies se movían rápido, deslizándose por debajo de ramas bajas y sobre rocas, sin mirar atrás. El tigrecito comenzó a dar pequeños saltitos, aferrado a él, como si sintiera que la libertad estaba al alcance. Fue una carrera contra el tiempo. El sonido de pasos se multiplicaba detrás de él y el corazón de Javi se aceleraba. «No puedo dejarlo caer», pensó, sintiendo el peso del pequeño felino. El sendero se estrechaba y estaba lleno de peligros ocultos. Pero ¿qué otra opción tenía? De repente, Lucas apareció frente a él, con los ojos desbordantes de determinación. «Javi. No pares. He encontrado un camino por aquí». Sin esperar respuesta, Lucas giró y comenzó a correr, preparándose para guiar a Javi en la deseada escapatoria. El ruido de las voces y las pisadas tras ellos se intensificó, pero su camino no podía ser fragmentado por el miedo. Cada paso era un paso hacia la libertad y la oportunidad de salvar no solo al tigrecito, sino también a ellos mismos. A medida que avanzaban, Javi podía ver la luz del final del sendero, se sentía cada vez más esperanzado. «Casi lo logramos», decía para animar al tigrecito que permanecía tranquilo en sus brazos. Pero los gritos se acercaban más, y el resplandor que prometía un refugio seguro parecía desvanecerse. Pero entonces, un enorme obstáculo apareció de repente, una caída repentina de tierra que les bloqueaba el camino. Era un precipicio. Javi miró a Lucas con pánico. No puede ser», murmuró, sintiendo que el tiempo se congelaba, la realidad se torcía a su alrededor. La desesperación le llenó el pecho. Allí, justo delante de ellos, el peligro del abismo les gritaba que la libertad estaba a un paso, pero el camino había sido truncado. «¿Y ahora?», preguntó Lucas, la voz entrecortada por la adrenalina. Mirando hacia atrás, Javi pudo ver el destello de las linternas de los guardias acercándose. No había tiempo que perder. «Salta conmigo, Lucas. Confía en mí. El tigrecito necesita un hogar». Mientras todo parecía estar en su contra, Javi tomó la mano de Lucas. Y en un instante de fe, juntos hicieron un salto hacia lo desconocido, esperando que su valentía, aunque temeraria, fuera suficiente. ¿Lograrían aterrizar en una tierra de sueños o caerían al destino que temían? La respuesta estaba en el aire, junto con un roce de esperanza que insistía en no rendirse. La caída pareció durar una eternidad. El aire les golpeaba el rostro, trayendo consigo un torbellino de emociones. Javi apretó al tigrecito con fuerza, mientras sus pies parecían flotar en un vacío amenazante. Sin embargo, todo fue un instante, un parpadeo, y cuando finalmente aterrizaron, no fue el dolor lo que sintieron, sino un golpe sordo que los lanzó hacia adelante. Ambos se encontraron en un suelo blando, cubierto de hojas y tierra, un lugar que parecía alejado del peligro inmediato. El susurro del viento les trajo un alivio momentáneo. Pero antes de que pudieran recuperarse, Javi escuchó nuevamente las voces de los guardias resonar lejos, como un eco amenazante que no se iría tan fácilmente. Lucas se levantó primero, sacudiéndose con nerviosismo. «¿Estás bien?», preguntó, inspeccionando a Javi como si la preocupación lo fuera a ahogar. «Sí, pero debemos movernos rápido», contestó Javi, mientras revisaba al tigrecito, que lo miraba con esos ojos inocentes,
como si entendiera la urgencia de su situación. Esto no ha terminado. Los sonidos del bosque comenzaron a cobrar vida, llenos de rustres y chirridos. Javi miró alrededor, buscando una dirección. ¿Hacia dónde vamos?, inquirió Lucas, sintiendo el peso de su incertidumbre. Debemos encontrar un lugar seguro y ocultarnos. En su mente, la imagen de un escondite se formó, algo que pudiera protegerlos. Tenía que haber una cueva o un arbusto denso en el que pudieran estar a salvo. Sígueme, indicó, tomando la mano del tigrecito con firmeza mientras comenzaba a avanzar a través de los árboles. Con cada paso, el miedo a ser descubiertos se apoderaba de ellos. Javi no podía quitarse de la cabeza la idea de que los guardias podían aparecer en cualquier momento, con sus linternas brillando, creando sombras danzantes entre la maleza. «Cállate, debes estar callado», susurró al pequeño felino al notar que estaba inquieto. Avanzaron en silencio, zigzagueando entre los troncos, hasta que llegaron a un claro oculto. Allí, un viejo tronco caído ofrecía sombra y un leve resguardo de la ruta principal. «Aquí», dijo Javi, arrastrándose bajo el tronco junto a Lucas. El tigrecito se acomodó entre ellos, sintiendo la calidez del abrazo protector de Javi. Poco a poco, su respiración se fue calmando, pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué harían a continuación? Las luces de las linternas de los guardias estaban aún visibles a lo lejos, con voces que se acercaban, buscando cualquier pista que pudiera delatarlos. ¿Y si nos encuentran? Lucas miró con temor hacia las sombras. Era una pregunta que Javi había evitado, una verdad sombría que rozaba su corazón. No pienso dejar que eso pase, respondió Javi, con más firmeza de lo que sentía. Estamos aquí por una razón, y no abandonaremos al tigrecito. Esa idea lo motivaba, la defensa del pequeño se había convertido en su misión. Mientras los murmullos se disipaban en la distancia, Javi sintió el impulso de actuar nuevamente. Soltó el aliento y miró a Lucas con determinación. Necesitamos un plan. Hay que buscar ayuda, encontrar a alguien que conozca este lugar. Lucas asentía, viendo que la ambición de Javi comenzaba a encender un nuevo fuego en su interior. ¿Con quién podríamos hablar? ¿Dónde encontramos a alguien en este desierto? Swipe a una sombra más profunda de la arboleda, un ruido ligero se dejó oír. Javi giró la cabeza, su corazón se contrajo. ¿Escuchaste eso?, murmuró, nervioso. Un leve claro entre los árboles dejó entrever la silueta de una figura. A medida que la sombra se acercaba, el tigrecito saltó, un suave rugido de advertencia brotó de su pequeño pecho. La tensión era palpable. «Amigo o enemigo», murmuró Lucas, con una mezcla de expectativa y temor. Las sombras comenzaron a despejarse, y una figura familiar emergió. Javi se recuperó de su sorpresa. ¿Alicia? La incredulidad llenó su voz mientras reconocía la mirada asombrada de la chica que había visto anteriormente. Pero el alivio se transformó en una nueva inquietud. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Qué hacen aquí?, preguntó Alicia, sin dejar de mirar al tigrecito. La respuesta lo haría todo: de este punto en adelante, serían aliados o rivales en esta crisis. Javi sintió que cada segundo se alargaba mientras esperaba la respuesta de Alicia. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y preocupación, y se preguntaba si podría confiar nuevamente en ella. Aquel encuentro era inesperado, y la incertidumbre se cernía como una sombra oscura. «Ven aquí, acércate, no tengo tiempo para juegos», dijo Alicia, su mirada amenazante se centró en el tigrecito que aún gorgoteaba entre ellos. «Ellos no tardarán en llegar, y debemos actuar rápido». Lucas, aún temblando de miedo, dio un paso al frente. «¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes son los que nos buscan?». La pregunta salió atropellada, cargada de ansiedad. Alicia deslizó su mano hacia su mejilla, en un gesto casi afectuoso, y se asomó a un lado para ver si los guardias estaban más cerca. «No son simplemente guardias. Son cazadores», respondió con voz baja, casi un susurro. «Llevan tiempo buscando a ese tigrecito. Su madre fue capturada, y él es el último. No pueden dejarlos escapar». Javi sintió que la sangre se le helaba. El mundo en el que se habían metido era más peligroso de lo que había imaginado. «¿Por qué estás aquí, entonces? ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos llevarlo?», preguntó, su voz temblorosa pero enérgica.
Escuchen, yo puedo ayudarlos, pero debemos ser rápidos, siguió Alicia, moviéndose con cierta urgencia. Hay un lugar en el bosque, un refugio antiguo, donde podemos esconderlo. Solo lo usé una vez, pero podría funcionar. ¿Y tú quién te crees para decidir que podemos confiar en ti?, cuestionó Lucas, evidente desconfianza en su voz. La tensión creció entre ellos, como una cuerda al borde de romperse. Porque quiero ayudar, gritó Alicia, su voz resonando en el silencio del bosque. Si no lo hacemos pronto, ese tigrecito estará muerto o atrapado. Y no puedo permitir que eso pase. Había una chispa de sinceridad en sus ojos, y Javi notó un destello de algo más, no podía desestimar su urgencia. Está bien, dijo, respirando hondo. Cuéntanos sobre ese refugio. Deben seguirme, pero mantengan al tigrecito cerca. No podemos hacer ruido, dijo Alicia mientras comenzaba a moverse entre los árboles con rapidez. Javi y Lucas intercambiaron miradas, y Lucas finalmente asintió, dándose cuenta de que no tenían muchas opciones. Se adentraron en el bosque tras ella, el tigrecito caminando pesadamente entre ellos, sintiendo la tensión en el aire. A medida que avanzaban, Javi reflexionó sobre la situación. ¿Dónde estaban los guardias realmente? ¿Cuánto tiempo tenían antes de que los encontraran? Incontables preguntas atravesaban su mente, pero la necesidad de proteger al tigrecito superaba todo. El trío avanzó con rapidez. La luna iluminaba el camino con su luz tenue y azulada, mientras el sonido de sus pasos era ahogado por el canto de los grillos. Javi sentía que la adrenalina corría por sus venas, cada ruido causaba que su corazón latiera con más fuerza. No hay otro camino, protestó después de lo que pareció una eternidad. Estamos cerca, dijo Alicia con voz firme, sin mirar atrás. Hay una cueva más adelante. Allí estaremos a salvo por ahora. Finalmente, alcanzaron un pequeño claro donde se alzaba un oscuro entrante en la roca. Sin dudarlo, Javi empujó al tigrecito hacia adentro, seguido por Lucas y Alicia. El interior era fresco y un poco húmedo, el eco de sus respiraciones resonaba en las paredes de piedra. Aliviados, se dejaron caer al suelo, pero antes de que pudieran relajarse, un ruido sordo resonó. ¿Qué fue eso?, murmuró Lucas, los ojos abiertos como platos. El aire cambió de golpe, y una sensación de peligro se instaló de nuevo. Javi se levantó con la guardia alta. Alicia, ¿estás segura de que estuvimos a salvo aquí? Callen. Alicia los interrumpió mientras tensaba su cuerpo, y luego, con un gesto de su mano, los llevó más profundo en la cueva. Lo dudo, alguien se acerca. Un silencio tenso se detuvo en el aire. En ese momento, todos supieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. Sus corazones latían como tambores de guerra, y sabían, sin duda, que el destino del tigrecito estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Lograrían escapar esta vez? El tiempo se detuvo en la cueva mientras Javi, Lucas y Alicia se mantenían a la expectativa. El sonido de pasos se aproximaba, y el aroma a tierra húmeda se volvía más denso. Cada uno de ellos contenía la respiración, el miedo y la esperanza entrelazándose en un acto desesperado por salvar al tigrecito. Si nos encuentran, comenzó Lucas, pero Javi lo interrumpió. No, no pienses así. Debemos mantenernos unidos. Este tigrecito representa algo más que solo él. Es nuestra lucha. Sus palabras resonaron, llenando el espacio oscuro con un destello de coraje. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javi miró al tigrecito en su regazo. La pequeña criatura respondía a su mirada, como si entendiera lo que estaba en juego. Fue un momento de conexión profunda. No solo estaba tratando de rescatarlo, sino que también estaba luchando por todos ellos, por su hogar, su comunidad y sus sueños. Finalmente, el grupo de guardias pasó junto a la cueva, su conversación llenando el aire con tensiones. Debemos encontrar al tigre antes de que se escape, dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza. Javi sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No podía permitir que eso sucediera. Ahora, murmuró Javi, decidido. Con un movimiento rápido, guió al tigrecito y a sus amigos más adentro de la cueva. Sin embargo, el eco de la conversación de los guardias aún iba y venía, y el tiempo se les escapaba de las manos. Alicia tomó la delantera, dirigiéndose hacia un pequeño pasaje en la cueva. Por aquí, puede que haya una salida por el lado opuesto, dijo rápidamente. Sin dudarlo,
El grupo se arrastró a través del estrecho pasillo, la adrenalina impulsándolos hacia adelante, el espacio se estrechaba, y Javi podía sentir su pecho apretándose. No puedo dejar de pensar en lo que arriesgamos, pensó, pero su determinación no se tambaleó. Cada paso en aquel oscuro angosto camino era un paso más cerca de la libertad. Cuando finalmente llegaron a un espacio más amplio, respiraron con alivio, pero el silencio los envolvió rápidamente. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucas. Los guardias volverán. La realidad se agitaba en el aire. Sabían que debían actuar antes de que sus enemigos se dieran cuenta de que estaban a un paso de escapar. Javi se acercó al tigrecito. Tienes que ser fuerte, pequeño. Nosotros te protegeremos, susurró, su voz cargada de emoción. Era un momento sincero, en su interior, sabían que estaban luchando no solo por una vida, sino por el bienestar de todos. Alicia, que había permanecido en silencio, miró a Javi y Lucas. Debemos salir de este bosque. Hay una granja abandonada cerca de la ruta principal. Si llegamos allí, quizás podamos escondernos y pedir ayuda. Sus ojos reflejaban la desesperación, pero también la fuerza de aquellos que han decidido pelear hasta el final. Entonces, vamos, respondió Javi, sintiendo que cada palabra de afirmación le daba más fuerza. Con cuidado, los tres comenzaron a caminar en dirección a la salida del bosque, el tigrecito ahora caminando a su lado. El camino estaba lleno de obstáculos. Con cada ruido lejano de pasos, se detuvieron, los corazones latiendo en un solo compás, mientras el miedo merodeaba por sus pensamientos. Pero la valentía brotaba entre ellos, y su conexión se fortalecía. Sabían que no estaban solos. Entre murmullos de la naturaleza y susurros de estrategia, siguieron su camino. Finalmente, llegaron a la granja abandonada. Era un refugio perfecto, con paredes destartaladas y un ambiente que olía a historias olvidadas. Sin pensarlo dos veces, se metieron dentro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, sintiéndose un poco perdido en ese momento de calma. No hay que rendirse. Haremos un plan para regresar al pueblo, respondió Javi, su mirada centrándose en el tigrecito, quien yacía exhausto en el suelo. Lo protegeremos, no importa lo que pase. Alicia miró por la ventana, viendo cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. Espero que nuestra marcha haya despertado conciencia. La gente en el pueblo debe saber lo que sucede aquí, dijo, convencida. Javi sintió una oleada de esperanza. Con nuevas fuerzas, comenzaron a idear un plan. Hablarían con los mayores del pueblo, harían que se unieran a su causa. Necesitaban apoyo, lo sabían. Había algo más grande en juego, la conexión con su hogar, la preservación de lo que amaban. Javi sintió que una chispa de determinación iluminaba su pecho. Somos fuertes. Juntos, podemos enfrentarlo. No solo protegeremos al tigrecito, también lucharemos por lo que representa. Las palabras retumbaron en la granja, como un eco de unidad y amor. La noche se cernía sobre ellos, pero dentro de sus corazones, una flama brillaba intensamente. El camino a seguir sería duro, pero estaban listos, buscando la esperanza entre las sombras. No dejaré que el miedo nos detenga, susurró Javi, y en sus ojos brilló la luz de un nuevo comienzo, revelando que, a pesar de los retos, su comunidad, su valentía y su amistad saldrían victoriosas. Este es el momento de juntos vencer adversidades. Si te ha conmovido esta historia de valentía y amor por el tigrecito, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No dejes que te lo cuenten. Dale like ahora para que más personas puedan conocer esta increíble transformación y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan inspiración en estos tiempos desafiantes. Juntos somos más fuertes.